Y entonces nos quedamos en esta parte en donde después de la incubación de 21 días hay la eclosión y bueno, ahí tenemos nuestras imágenes. La eclosión, bueno, recordemos que es el proceso en el cual se da la ruptura del huevo y se dice que este puede variar entre 7, 8, 10 o hasta 20 horas. Entonces, sí es importante que estemos atentos. Si lo tenemos en una incubadora, necesitamos tener una temperatura adecuada, no muy variable, porque si no los matamos, que esté estable la temperatura, pero además que esté con una humedad suficiente y necesaria para que el animal no tenga problemas, perdón. En el caso del crecimiento, este periodo comprende de 2 a 8 semanas en el que el pollo empieza a desarrollarse y le empiezan a aparecer sus plumas como tal. Una vez alcanzadas las 12 semanas, entonces ya podemos apartarlos del grupo con el que se encuentran, con su madre o de la incubadora, podemos separarlos. No debemos de dejarlos en la incubadora más de 72 horas, debemos de sacarlos y ponerlos aparte. Todo va a depender del tipo de producción que tengamos. Después viene el proceso de la reproducción. Recordemos que la madurez sexual es alcanzada a las 21 semanas y las gallinas ya en ese momento están desarrolladas por completo para poder empollar los huevos y darle continuidad a su ciclo. Ya posteriormente el cuarto que se ha comentado es el fallecimiento y bueno, estos animales pueden morir de alguna de otra forma o se van a sacrificio en el caso de las unidades de producción. Entonces aquí tenemos parte de estas características. Ahora bien, nuevamente nos brincamos ahora a ver lo de la clasificación racial del cerdo. Recordemos que en el caso del cerdo siempre ha sido clasificado en dos tipos de animales como son los que generan grasa o tocino y los que generan carne. El término de la clasificación racial involucra un conjunto de características que nos va a permitir hacer la diferenciación en las agrupaciones de estos animales. Pero además esto implica que debe de haber una constancia en la forma de las características que presente ya la población como tal. Y entonces, aquí en las imágenes que tengo detrás de la cámara, pues vemos, ¿no? El número de cerdos, las razas, que voy a comentar algunas, que tiene que ver con landras, que hay de dos tipos, el germano, el alemán o el danés, que bueno, son animales que en México han servido suficiente y que además tenemos la cruza de ellos, obtenemos los F1 y grandes madres productoras de grandes camadas, nos ha servido mucho en este país. Son cerdos que se han considerado durante muchísimos años en la producción porcina por los muy buenos resultados. Nosotros, como sabemos, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, podemos encontrar landras, por ahí tenemos cerdas landras, tenemos cerdos Hampshire, también tenemos los cerdos rojos que se le conocen como Duroc. Tenemos ahí unas cerdas de Pietrain con Poland China muy buenas. Tenemos también una Pietrain pura, por ahí lo vamos a revisar. Quedamos que en estos días iban a estar ahí castrando conmigo y además haciendo otras actividades. Que por cierto, el periodo de castración, les felicito, trabajaron muy bien los que fueron. Y recordemos que sí es importante cuidar esas medidas sanitarias por esta situación que tenemos pandémica. Entramos precisamente con la raza Duroc, los animales rojos. Este cerdo es un cerdo originario de los Estados Unidos de Norteamérica. Una característica es el pelaje que podemos apreciar, que es rojo y que bueno, él va en muchos tonos, desde el dorado hasta el oscuro quemado. Es un animal prolífico, se adapta bien a las condiciones de nuestro país, tiene buen desarrollo de jamones, como lo podemos ver en la fotografía y ustedes lo van a constatar en estos días en la unidad de producción. La hembra
es un animal de gran talla, alcanza más de 380 kilos, los machos hasta 450, y el promedio de los animales es de 10. Nosotros por ahí hemos tenido mucho éxito con estos animales puros, por el semental que tenemos, también es un semental puro, un Duroc, y que además, bueno, hemos tenido camadas de 14, 15 animales, ¿no? El rendimiento en canal, según la literatura, nos marca el 81%. Lark White, un animal que también ha dado mucho a México, tiene unas patas muy fuertes el animal. Este animal tiene un origen en el norte de Inglaterra, se le conoce como condado de York, y hay varias razas involucradas en su génesis, como dice ahí, razas chinas, napolitanas. Las características morfológicas del animal, como ustedes lo pueden apreciar aquí en la imagen, es de color blanco, tiene un perfil cóncavo, unas orejas erectas, no sé, la fotografía está media con orejas caídas, pero son erectas, es luminoso, espalda recta, tiene buenos jamones, buenos aplomos, como lo mencionamos. Sus patas suelen ser generalmente cortas y se distingue por una aptitud materna, como ya también lo vamos a mencionar en Landras, y tiene una facilidad de adaptación, es rústico, tiene alta fertilidad, es muy fecundo también y buena conversión alimenticia, y es una carne de excelente calidad. Hampshire, que también nosotros tenemos esta raza en la unidad de producción porcina de nuestro Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, y esta raza también es originario del norte de América, Estados Unidos de Norteamérica. Sus características, por lo general es negro y presenta un cinturón blanco muy característico. Es un cerdo que produce carne, provee buenas canales, suele ser bajito a la cruz, no es tan alto como otras tallas como el Duroc, por ejemplo. Las hembras son muy prolíficas, como lo hemos visto en los nacimientos que tenemos en la institución. Las hembras llegan a pesar hasta 315 kilos, los machos hasta 450, y el número de lechones en promedio suele ser 12, el rendimiento en canal es del 80%. Y por cierto, nosotros tuvimos una engorda hace algunos días y los animales tienen muy buena conversión alimenticia, y hay carne muy magra también en ellos. Landras, bueno, el origen como tal es Dinamarca, es una hembra que ya mencionamos hace un momento, tiene unas características muy maternales, pero además es prolífica, produce bastante leche, todas sus crías son muy vigorosas al nacimiento, son animales muy dóciles, lo que facilita el trabajo con ellos en las unidades de producción. Tienen una excelente conversión alimenticia y buena ganancia diaria de peso. Sí, quiero también mencionarles esta situación, que no porque tengan estas características ustedes van a darles menos de lo que requieren. Recordemos que ya hemos mencionado, ¿no?, la alimentación que se les da a los cerdos en la mañana y por la tarde, y las cantidades para poder determinar una condición corporal. Si cuando baja de la maternidad está muy delgada, hay que incrementar; si está muy obesa, hay que restringir un poco el alimento para poderla llevar a la condición corporal que nosotros necesitamos. Estas cerdas alcanzan hasta 310 kilogramos y los machos llegan a pesar hasta 400 kilos. El promedio, bueno, va de 9 a 11 lechones según la literatura, y el rendimiento en canal es hasta del 81%. Recordemos que todos estos datos, bueno, ya fueron constatados, verificados por la gente que nos da todos estos estudios. Sin embargo, sí es interesante que ustedes, al momento de que estén trabajando con porcinos, conozcan esas características, pero sean lo suficientemente listos, inteligentes para poder abordar y sacar esas cualidades de los animales. Recordemos que hay un factor genético, pero también hay un factor ambiental. Entonces, la genética se va a expresar siempre y cuando el ambiente y la alimentación lo permitan, y eso depende de nosotros. Si nosotros queremos hacer una reingeniería de los sistemas de producción porcina,
y conocemos estas características, bueno, entonces tenemos que explotarlas precisamente con lo que es la alimentación y el ambiente. También no tengamos los cerdos estresados, porque si no, entonces, lejos de que haya una buena producción, los animales se nos pueden enfermar. Tenerlos en condiciones limpias, todos estos animales deben de limpiarse diariamente. Si están en una maternidad, cuidar esas temperaturas al interior, no dejar las corrientes de aire, como ya lo hemos mencionado. Si los tenemos en un ambiente abierto, en donde hace frío, bueno, la capacidad que tengamos nosotros para poder proteger a estos animales de las condiciones climáticas es lo que va a ser el éxito. Además, aunado a una buena alimentación, un buen manejo zootécnico, eso nos permite que expresen todo lo que nos pueden dar estos animales. Yorkshire, también es originario de Inglaterra, muy buena habilidad materna, igual que el que acabamos de pasar, numerosos lechones por camada, excelente tasa de conversión alimenticia, tiene una producción de carne magra, son muy prolíficos y obviamente también son utilizados como línea materna. Las hembras llegan a alcanzar hasta 350 kilogramos, los machos hasta 420 y tienen un tamaño de camada de 9 a 11 animales y el rendimiento en canal puede ser hasta de un 82%. Recuerden que estos datos tienen que ver con todas esas características que les he estado mencionando, para que por favor no lo olviden, se pongan muy abusados en este momento. Recuerden también que hay que revisar los videos, no nada más una vez, sino otra vez, se les pasa unas características, hacer los ejercicios que van a estar ahí en la plataforma y poner mucha atención en estos datos específicos, muy pendientes de esta situación, por favor. Otra de las razas tradicionales que tenemos en el país y que tenemos en la institución educativa, hagan de cuenta que es un animal muy parecido a podría casi decirles que es ese, es el Pietrain. Tiene su origen en Bélgica, es una raza que pura se le conoce como poca prolífica, entonces por eso cuando hay el cruzamiento, por ejemplo, con Polanchina, los animales se vuelven más oscuros, pero se vuelven muy prolíficos. El F1 de estas cruzas producen una carne magra, muy sabrosa. Generalmente sí los vemos y se les marcan los jamones, son muy marcados de jamones. En el caso del macho se alcanza a apreciar en las crías después del destete, después de la lactancia, si se les da la alimentación adecuada en el momento adecuado, si se les incita al consumo de alimentos desde los primeros 6, 7 días, 8 días, los animales empiezan a tomar ya la conformación, que es muy importante que estos animales coman, empiezan a tomar esa conformación genética y desde pequeños se empieza a ver cómo van a desarrollar estos animales. Siempre para poder expresarlo, y ya lo repetí, lo vuelvo a repetir, la condición genética o expresar la parte genética, necesitamos un buen ambiente y una buena alimentación. Hay por ahí un autor que se llama Falconer, que nos habla de la genética y precisamente nos dice, ¿no?, de esos datos muy específicos que hay que cuidar, y más en el caso de los cerdos, y bueno, de todas las especies, pero como en este momento estamos hablando de los cerdos, es necesario que ustedes, por su profesión que van a desarrollar en los sistemas intensivos de producción porcina, detecten eso y puedan tener la habilidad de producir como tal. Otra de las razas que no es muy común aquí en el centro del país y que son animales de gran altura son Spotted Poland, por ejemplo. Es también originario de Estados Unidos de Norteamérica. El pelaje es negro manchado, son animales muy prolíficos, tiene excelente desarrollo del sistema óseo. Sus parámetros productivos: una hembra llega a pesar hasta 425 kilos y el macho hasta 450. Tienen de 8 a 10 lechones en promedio y el rendimiento en canal es del 83%. Tiene muy buen rendimiento, pero como les comento, en el interior del país
poca gente llega a tener esta raza.